Falta Luis. Buenos días, muchas gracias por haber aceptado esta convocatoria. El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República quiere hacer un posicionamiento ante el segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. A 9 meses de la jornada electoral de 2015, Enrique Peña Nieto utilizó su segundo informe de gobierno como una base de lanzamiento del PRI y su gobierno rumbo a estas elecciones. La economía, todas las encuestas son coincidentes en que para la mayoría de la población la gestión de Enrique Peña Nieto está reprobada. Está por debajo del 50% en todas las encuestas. Es uno de los presidentes peor evaluados en la época reciente. Los temas centrales que preocupan a la población son la falta de expectativas económicas, el desempleo, su desacuerdo con la reforma energética y la urgente demanda para aumentar el salario mínimo, así como mejorar las condiciones de vida de la población. Al respecto, no hubo pronunciamiento de parte del presidente. El presidente viola el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada de los gobernantes y a pesar del intenso bombardeo mediático de una millonaria campaña para venderse como un gran reformador, no ha logrado remontar la caída, no ha obtenido una aprobación de la gente, ni ha conseguido credibilidad y legitimidad de parte de la ciudadanía. Ante la falta de resultados positivos, en el segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se privilegian supuestas bondades de las llamadas reformas estructurales sobre la realidad del país, pero en lo que va de la administración, los resultados han sido, por decirlo menos, decepcionantes y peores de un año a otro. En economía, durante el primer semestre de 2014, el Producto Interno Bruto creció solo 1.7%, solo un poco por arriba del 1.1% en lo que creció en 2013. Y en términos por habitante, el crecimiento de la economía es de 0.6% en el primer semestre de 2014 y de 0.2% cerró el 2013. En salarios se han seguido deteriorando. En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, el ingreso promedio de la población ocupada cayó 5.8% en términos reales. El salario medio de cotización al IMSS se redujo en 3.3%. El número de trabajadores que no reciben ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas aumentó 3.1% y durante el primer semestre de 2014 volvió a aumentar 1.2%. En materia de empleo, la tasa de desempleo urbano aumentó 6% en el periodo de enero a julio de 2013 y a 6.12% en lo que va de este primer semestre de 2014. Es decir, el desempleo urbano sigue creciendo. La informalidad ha crecido un poco. La población ocupada en el sector informal pasó de 32.5% en 2013 a 31.7% en el segundo semestre de 2014. La tasa de informalidad laboral, que incluye a los trabajadores del sector informal y a los que trabajan en el sector formal, pero que no cuentan con prestaciones, también disminuyó, pero solo un poco, de 52.3% a 52.7%. En materia de corrupción, el tema sigue siendo uno de los grandes pendientes y estuvo prácticamente ausente en el informe, lo que demuestra la poca importancia que Peña Nieto le da a esta materia con la cual se lucra.
El Fondo Económico Mundial, en su reporte de competitividad 2013-2014, señala que la corrupción es la principal causa que limita para hacer negocios en México, seguida por la inseguridad pública y por la ineficacia del gobierno. En su último informe correspondiente a 2013, Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 106 de 177 países en cuanto a la percepción sobre la corrupción y lo califica con 34 de 100 puntos. Finalmente diría, en síntesis, anunció algunas tareas sin informar el incumplimiento de las promesas anteriores, de informes anteriores. El programa de oportunidades cambia de nombre a Prospera, pero es solo un cambio de nombre porque se trata de la misma política asistencialista que ha caracterizado a los últimos gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha. El nuevo aeropuerto, que costará 120 mil millones de pesos, llevará 10 años para concretarse y no ha informado cómo se financiará. Por un lado se dice que no habrá nuevos impuestos y por otro se anuncia que este proyecto se financiará con un nuevo impuesto llamado de uso de aeropuertos. El segundo informe de gobierno son solo promesas, como lo fueron los anteriores informes de gobierno, ante lo cual el PRD demanda al presidente de la República aumento general de salarios, pleno empleo y de calidad, terminar con la inseguridad y la violencia, terminar con los altos índices y niveles de pobreza, resultados inmediatos en combate a la corrupción, respetar la división de poderes, fortalecer los valores democráticos y detener su campaña propagandística que viola la Constitución. Están mis compañeras y compañeros senadores, el senador Benjamín Robles Montoya, el senador Luis Sánchez Jiménez, la senadora Alejandra Barrales, el senador Fidel de Médicis, el senador Raúl Morón, el senador Rabindranath Salazar, el senador Armando Ríos Peter, la senadora Lorena Cuellar, el senador Zoé Robledo, para contestar las preguntas que ustedes quieran formular. Vanessa Alemán, de Cuadratín, por favor. Gracias, buenos días. Quisiera preguntarles respecto a este panorama que están retratando, ¿cuál sería su posicionamiento como grupo parlamentario respecto a la iniciativa preferente que presentara el presidente Enrique Peña Nieto y turnara al Senado? Y por otro lado, respecto a los trascendidos que destaca la prensa el día de hoy, de que señalan a la senadora Dolores Padierna como posible coordinadora del grupo parlamentario, ¿qué hay al respecto? Gracias. Bueno, esta es la ley de protección a la infancia, que tiene que ver en algunos de los capítulos también con el acoso escolar. Es algo que aquí en el Senado de la República se está abordando desde hace un rato. Son 8 iniciativas las que existen en torno a esta iniciativa o en esa parte de la iniciativa, pero entendemos que esta es una iniciativa marco. Es una iniciativa marco que va a servir mucho para abrir el debate en parte importante del país. Eso lo hemos comentado ahora en la Comisión de Educación y bueno, posteriormente tendremos que procesar este tema de la violencia escolar, que son 2 temas separados. Yo creo que en esta iniciativa del presidente no existe mayor dificultad, no existen actitudes encontradas. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el enfoque de derechos que tienen que observarse para los niños y para los adolescentes, yo creo que todos en ello coincidimos. Entonces, estamos ya en la ruta, pero lo que estamos privilegiando, lo que tenemos en la agenda legislativa aquí en la Comisión de Educación y en el grupo parlamentario es el bullying, es el acoso escolar, que es un tema que ha trascendido y que tiene un gran impacto en la convivencia escolar de todo el sistema educativo nacional. Bueno, también quisiera comentar sobre este tema, que se está pensando en que no haya trabajo infantil, sobre todo en menores de 15 años, y es una propuesta en la que estaremos todos nosotros tomando
en cuenta este tema y sobre todo dando nuestro punto de vista al respecto. Sí, mire, compañera, hace rato estuvimos en la Comisión de Educación revisando esta ley preferente, de las grandes carencias. Se habla de la violencia de los estudiantes contra los estudiantes, pero no se habla de la violencia del Estado contra los niños de este país. Promedio de 9 o 10 millones de niños en México comen cuando mucho una vez al día, es decir, la violencia del Estado en contra de los infantes de México. No puede haber educación de calidad en México mientras no se corrija este tema tan elemental. Los derechos de la infancia pasan por el derecho a la alimentación. El primer acto en la escuela debiera de ser el desayuno escolar de los niños para iniciar la ruta de que el niño aprenda lo que es la buena alimentación y cuando sea grande rechace la chatarra. Es un elemento central que no se contempla en esta, la violencia del Estado en contra de sus infantes. El bullying, el principal promotor del bullying es Peña Nieto, porque se niega a que en las escuelas de México los niños se alimenten de manera sana, de manera suficiente y de manera nutritiva. Podrán hacer 1000 iniciativas preferentes, pero si no contemplan este tema, la violencia prácticamente es imposible que la erradiquemos. Si no erradicamos ese asunto del derecho si no fortalecemos el derecho a la alimentación y si no acabamos con la pobreza extrema que asola principalmente a las zonas rurales de México. Por eso el informe de Peña Nieto es mentiroso, porque da cifras, pero la CEPAL, el Coneval, le dan cachetadas cada rato porque señalan las condiciones infames en que vive el pueblo de México. Pero en este tema esa sería la posición. Y respecto de su segunda pregunta, desde el principio de esta legislatura, el grupo parlamentario del PRD distribuyó sus tareas, sus trabajos, y empezamos bien, seguimos bien y continuaremos bien. Nos enorgullece que el senador Miguel Barbosa sea el presidente del Senado, pero eso no cambia absolutamente nada. Él seguirá coordinando al grupo parlamentario. Yo estoy en mi carácter de vicecoordinadora y todos mis compañeros presidentes, secretarios de comisiones que han hecho un extraordinario trabajo, continuaremos en nuestras tareas. No hay mayor cambio más que más trabajo. Jaime Contreras, por favor, de Grupo Imagen. Senadores, buenas tardes ya. Coménteme, por favor, no estoy seguro quién puede hacerlo, pero me importa mucho porque acabamos de platicar hace un ratito con el senador Cordero y dice que el talón de Aquiles real es la economía, porque tenemos un crecimiento mediocre, porque tenemos un crecimiento fallido. Cuando terminó la cuando terminó la pasada Administración Pública Federal, se crecía a un ritmo de 4%, Armando, compañeros. Sin embargo, ahorita dice que el 2.4 y que el año entrante incluso anticipa el 2.0. Y subraya una cosa que ustedes apoyaron, senadores, que es la reforma hacendaria, fiscal, pues, para decirlo en palabras llanas. Ha sido la reforma hacendaria que ustedes apoyaron el talón de Aquiles de la economía mexicana y que por tal motivo estamos con este crecimiento flat, muy acotado, muy mediocre, incluso usó la palabra el senador Cordero. Es pues, nada más para complementar, la primera pregunta es eso, ¿qué opinan de estos señalamientos? Y dos, ¿qué anticipan en términos económico-financieros? Porque ayer un capítulo especial dedicó Peña justamente a ponderar, a enaltecer esta reforma hacendaria que ustedes, PRD, aprobaron en su oportunidad. Bueno, nosotros hemos sido muy enfáticos y hay que recordarle nuevamente al senador Cordero, quien parece perder la memoria. Él parece que solamente recuerda las cosas que él como funcionario pensaba que ocurrían en el país cuando decía que la gente vivía muy bien con 6,000 pesos al mes. El crecimiento mediocre de este país lleva 30 años, 12 de los cuales son responsabilidad del Partido Acción Nacional, el resto del Partido Revolucionario Institucional, donde al día de hoy las políticas públicas que han implementado
ambos partidos que han sido titulares del Poder Ejecutivo Federal, pues ha derivado un crecimiento en promedio del 2%, un crecimiento mediocre, del cual son responsables ambos partidos. Y me parece que en el contexto de lo que fue el informe de gobierno de ayer, hay que resaltar que el gran ausente es el tema del empleo y del salario mínimo. Se esmeró el titular del Ejecutivo en cacarear las reformas. Sin embargo, no nos rindió cuentas a los mexicanos y a las mexicanas sobre los resultados que tiene la reforma laboral, una reforma que prácticamente ya tiene 2 años de estar en curso, una reforma laboral que, como lo han expresado aquí mi compañera Dolores, demuestra, por lo menos para este segundo trimestre de la economía, una caída, un aumento del desempleo en una tasa del 6%, donde la informalidad sigue representando 2 de cada 3 trabajos en el país, y donde esa reforma laboral ayer, por más que se hayan esmerado en cacarear, pues no tiene resultados concretos. Y el otro gran ausente, nuevamente dentro del gran cacareo, en el cual tiene que ver no solamente con la reforma fiscal, sino con las 11 reformas que tanto se esmera el gobierno federal en hablar, pues es la reforma en materia de corrupción. No hay reforma fiscal, no hay reforma en ningún ámbito que pueda servir si el gasto público se pierde en la tubería de la corrupción. Hoy 10 de cada 100 pesos, el 10% del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial, se pierden en materia de corrupción. Y esa iniciativa la tiene en la congeladora el Partido Revolucionario Institucional, y obviamente es la posición política del Ejecutivo Federal en la Cámara de Diputados. Entonces sería una respuesta que hay que darle, por un lado, a Ernesto Cordero, y con toda contundencia al titular del Ejecutivo Federal. Nada más para complementar, senador, nada más para complementar el punto. En forma específica, ¿ustedes sí anticipan un crecimiento tan mediocre como para el siguiente tercer ejercicio de la actual administración, incluyendo ya la reforma financiera, hacendaria? Si el mal gasto público continúa, no habrá ningún recurso que sirva para generar crecimiento, incremento de la demanda agregada e incentivos para acelerar la economía, de tal manera que implícitamente en el paquete fiscal lo que esperaríamos es ver cambios que dinamicen el ejercicio del gasto público. Si estos no están presentes, como no han estado presentes en los últimos años, y de manera particular en el manejo de la economía en estos 2 años, pues es difícil prever cualquier tipo de crecimiento. Y solo para complementar el tema, porque también sobre el informe hay que hablar de lo que no se dijo en el informe. Y hoy, como todos ustedes saben, se publicó el índice de competitividad global publicado por el Foro Económico Mundial, en el que México se descalabra, cae 6 puntos para llegar al punto 61. Pero lo más relevante, y lo acaba de mencionar el senador Ríos Peter, es cuál es la razón que da el Foro Económico Mundial para esta caída de México. La corrupción. El gran ausente del informe sigue siendo la corrupción. Y ojalá el senador Cordero, en esta ímpetu que trae de inicio de periodo, pues den el aval, el Partido de Acción Nacional también, para que se empiece a discutir el tema que nosotros planteamos desde el día 1 de nuestra llegada al Senado de la República, para la gran reforma de transparencia y anticorrupción que el Partido de Acción Nacional tiene también atorada en este Senado de la República. Y finalmente también señalar la meta de crecimiento económico del 2.7 a la tasa de 1.6 a la que vamos, obligaría que el país a partir de septiembre empezara a crecer al 4%. Yo creo que eso se antoja no solamente difícil, es imposible. Entonces, ahí están las verdaderas causas del freno económico, el tema de la corrupción, que tampoco estuvo presente en los 12 años de gobiernos panistas. Entonces, que empiecen a revisar cuáles son las causas de fondo del estancamiento de la economía. Andrea Becerril, de La Jornada, por favor. Sí, yo quisiera preguntarles, por favor, que me precisaran si va a haber un cambio de estrategia en la bancada para seguir siendo un grupo combativo, como lo fue durante la discusión de la reforma energética, sin que interfiera con la función que ahora debe cumplir su coordinador, el senador Barbosa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la consulta, con otros asuntos ligados a la reforma energética? Bueno, no hay ningún cambio en ese sentido. Nosotros, como ustedes lo han visto, somos un grupo muy unido y combativo, y seguiremos siendo combativos. Esto no tiene que ver en absoluto con el trabajo que desempeñará el presidente de la mesa directiva, Miguel Barbosa.
no es un combate contra el presidente de la mesa directiva. Lo que estamos haciendo siempre, y lo seguiremos haciendo, es un señalamiento muy puntual sobre lo que se hace mal, y vamos a continuar en ello. En cuanto a las consultas, la consulta popular, bueno, pues entregarán las firmas los solicitantes de estas consultas. Nosotros esperamos que, por supuesto, el INE realice su trabajo, verifique que son auténticas estas firmas, y que la Suprema Corte, en estricto apego a la ley, determine la constitucionalidad de ellas. Nosotros estaremos activos, por supuesto, muy activos en el tema de nuestra propuesta de consulta popular en materia energética, para que la Suprema Corte pues no vaya a querer salirse por la tangente. Creemos que la estrategia del PRI y del PAN de lanzar dos consultas populares, la del PRI claramente inconstitucional. Miren, el tema de reducción de las plurinominales es un tema de modificación, por supuesto, de lo electoral. Y el artículo 35 de la Constitución, al igual que la Ley Federal de Consulta Popular, establecen que la materia electoral no son sujetas de consulta popular. ¿Por qué entonces el PRI lanza esto si sabe que contraviene la Constitución y la ley misma? ¿Porque son inocentes? No, creemos que lo hacen con toda la intención de darle a la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de que no permita una y no permita la otra, y entonces la Suprema Corte se vea así como que no tiene preferencia por ningún partido. Entonces me parece que esa es la estrategia de ellos, pero bueno, va a ser desenmascarada, por supuesto, en el transcurso de estos días. La última pregunta, Gerardo Montes. Sí, yo quisiera preguntarle al senador Ríos Peter y a la senadora Dolores Padierna en relación a este llamado que le hacen al presidente para que tenga su propaganda. Es un tema que compete también al Congreso de la Unión en una reforma que está desde 2007 detenida, la reforma del artículo 134 constitucional, que no se ha avanzado en la publicidad gubernamental para detener no solamente la propaganda del presidente, sino de los gobernadores, como el caso de Chiapas, que lo conoce bien el senador. Si me dan una opinión sobre eso. En la discusión pasada de la reforma política que fue aprobada en el periodo extraordinario en verano, uno de los compromisos fue que el primer o de los primeros temas que se revisarían en este periodo ordinario de sesiones, y es algo a lo que se comprometió tanto el grupo parlamentario del PRI como el de Acción Nacional, es a revisar la propuesta que le dé ley reglamentaria al tema de propaganda gubernamental, de tal manera que ese es un compromiso claro y contundente que tienen ellos para con el Poder Legislativo, para con la Constitución, que no debe de estar en ningún momento a duda, de tal manera que lo que hacemos es, pues ese llamado el día de hoy, arrancando el periodo ordinario de sesiones, a que se cumpla la palabra en algo que está en la Constitución, que no se puede dejar al vacío, y en lo cual fue expresamente comprometido en la discusión de reforma político-electoral. Solo un comentario nada más, sobre el tema del paquete fiscal que viene, que me parece que es parte de la discusión que ya está en ciernes. Ellos seguramente querrán presentar un paquete fiscal revisando el tema de ingresos, de egresos, pero el gran pendiente que hoy exige la ciudadanía es revisar el tema de la economía, y especialmente el del bolsillo de las y los mexicanos. Por eso nosotros hemos subrayado nuestra crítica al tema de la reforma laboral, y especialmente subrayar que la gran discusión es la discusión del salario mínimo y la discusión del empleo. Es en este momento histórico, salario y empleo, donde vamos a poner a prueba la visión conservadora que ha imperado durante décadas, especialmente en el Banco de México, de tal manera que el gran debate arranca el próximo 8 de septiembre, y es a donde se pondrá a prueba la visión de Agustín Carstens del Banco de México, que ha tenido un magro crecimiento económico los últimos 30 años. Bien, finalmente decirles que en la mañana el grupo parlamentario del PRD tomó la resolución de participar en la glosa del informe, y vamos a convocar, a pedir la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para hablar todo el tema de infraestructura y de telecomunicaciones, que más que inversiones nos parecen negocios.
del secretario de Energía para darle seguimiento a las erráticas decisiones que está tomando, incluso en contra de las propias leyes que acaban de aprobarse en relación a la reforma energética, al secretario de Economía y secretario de Hacienda para que rindan cuentas del nulo crecimiento económico, del alto índice nacional de precios, del crecimiento de la canasta básica por encima de lo que autoriza el Banco de México, y el tema de educación, que nos parece el gran pendiente en el país, al igual que al comisionado de seguridad, para que rindan cuentas en la tribuna del Senado. Gracias. Sería todo, muchas gracias.